Bueno, buenas tardes, yo agradezco la invitación. Me gustan estas instancias interdisciplinarias, colaborativas, así que cualquier duda o pregunta me pueden interrumpir. Y el tema que se me pidió fue avances en artritis reumatoidea. Bueno, como concepto general, esta es una enfermedad autoinmune crónica, sistémica, que afecta cerca del 1% de la población, donde las mujeres tienen mayor prevalencia. Y es importante destacar que sin tratamiento el curso es progresivo, con pérdida de la funcionalidad y la discapacidad laboral, que es permanente. Es la principal causa de invalidez tratable en el mundo occidental, la artritis reumatoidea. De hecho, por eso ingresó a la ley Ricardo Soto. Dentro de los factores que están involucrados en la patogenia hay factores ambientales, genéticos, epigenéticos, procesos inmunológicos que voy a mencionar más específicamente, que involucran la sinovial y la inflamación sistémica y el daño estructural articular. Que se ha visto que como factores ambientales tenemos la periodontitis, ¿ya? La periodontitis es un factor que, por tener la porfiromona gingivalis que está presente en la periodontitis, que es un germen que tiene la capacidad de citrulirizar proteínas. No sé si ustedes deben ya conocer el anticuerpo antipéptido citrulinado que uno pide para la evaluación de una artritis reumatoidea. Esto se vio que hay bacterias que están presentes en la periodontitis que tienen la capacidad de cambiar las proteínas y citrulirizarlas. Entonces esa es la porfiromona gingivalis involucrada en la periodontitis. Por un lado, el factor del cigarrillo, que también citruliniza proteínas. Uno dice cuando salen a fumar, oye, ya te vas a citrulinizar, ¿ya? Y cada día más cobra más importancia la microbiota intestinal. Ya el tema de los probióticos yo creo que también tiene algo de verdad, en el sentido que hay bacterias que están en el intestino que cambian la conformación antigénica, y eso cada día se está estudiando más para tanto la enfermedad como la artritis reumatoide, las espondiloartropatías, por ejemplo, y la enfermedad inflamatoria intestinal. Todos tenemos un trasfondo genético que venimos como programados, pero cuando se juntan la susceptibilidad genética con estos factores ambientales, se ha visto que puede haber una desregulación inmunogénica, y ahí van a haber alteraciones en la tolerancia inmunológica, sobre todo a nivel de las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, que van a presentar de forma típica los autoantígenos, van a expresar autoantígenos a las células B y T, y se va a activar la respuesta autoinmune, como vamos a ver con mayor detalle. Y esto es importante destacar que no solo la artritis tiene una patogenia a nivel articular, donde se destruye el cartílago articular, la articulación, sino que esta es una enfermedad sistémica, y esto da mayor morbimortalidad, porque los pacientes con artritis tienen mucho más riesgo de enfermedad cardiovascular, de ser infarto, accidentes vasculares, es otro factor de riesgo cardiovascular, de hacer osteoporosis aunque no consuman corticoides, de un síndrome metabólico aunque no tengan obesidad, de un trastorno cognitivo y depresión secundario a la enfermedad, que los lleva a una alteración de su funcionalidad en todos los aspectos de su vida. El proceso que ocurre a nivel de la articulación, cada día se habla más de una fase preclínica, donde el paciente no tiene síntomas, pero su perfil genético está frente a un factor ambiental que, como les mencioné, puede ya activarse y generar autoinmunidad, que después pasa a la fase clínica propiamente tal, donde uno ve el examen físico sinovitis, ¿ya? Y después está la enfermedad establecida. Nuestras terapias actualmente atacan estas dos, pero cada día más se está viendo si es factible atacar esta fase preclínica. Preclínica con pesquisa de algunos autoanticuerpos, con estudios familiares con artritis reumatoide, entonces atacar esa fase preclínica. Eso ya les mencioné que es una enfermedad sistémica, y los mediadores que median esta enfermedad son los mismos que median la articulación, como la interleuquina 6, que va a nivel del hígado a una respuesta, es la responsable de liberar la proteína C, la hepcidina, que también tiene que ver a nivel medular, de dar la anemia, la parte muscular, la fatiga, el TNF, que tiene que ver también con la insulinoresistencia, citoquinas que tienen que ver con trastornos cognitivos, y la interleuquina 6, TNF, que tiene que ver con el aumento de la aterogénesis. En la UEIT, aquí el TNF y la interleuquina 6 tienen un rol importante en el compromiso ocular. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento a lo largo del tiempo? Bueno, en los años, como vemos,
en los años 20 hasta los años 40 estaban las sales de oro, apareció el metotrexato en los años 50 con los corticoides, que se ganó el premio Nobel, el que inventó los corticoides. Yo siempre digo a los pacientes, oiga, si el que ganó el premio Nobel, el que le inventó los corticoides, no le tenga tanto susto. Lo que pasa es que hay que saberlos manejar. La acetropina en los años 60, después vienen ya las otras drogas modificadoras como la ciclosporina, el tacrolimus, la leflunomía. Esta ya no la ocupamos casi en la artritis, nos quedamos con metotrexato, leflunomía, en algunos casos acetropina y sulfasalacina. Pero ya en los años 90, el año casi tirado ya para fines de los 90, aparecieron las drogas biológicas. El resultado es que si no diagnosticamos esta enfermedad de forma temprana y no la tratamos, este es el resultado, o sea, hay secuelas, deformación. Nuestro objetivo es ver cada vez menos pacientes y muchas veces les vamos a mandar pacientes a ustedes que no van a creer que tienen artritis reumatoide, pero la tienen. Lo que pasa es que está en remisión. De hecho, los criterios antiguos de clasificación de la artritis hablaban de criterios, si ustedes lo analizan, como tardíos, porque había que esperar, por ejemplo, erosiones, nódulos reumatoideos. Esto ya cambió en el año 2010, donde nosotros aspiramos a contar el número de articulaciones, la presencia o no de serología positiva, el antipéptido citrullinado, el factor reumatoideo, cuánto tiempo de evolución es, porque una artritis más de 6 semanas, lo más probable es que sea artritis reumatoidea. Todo el resto de la artritis dura menos de 6 semanas, o sea, la de lupus, las vasculitis, las infecciosas. Si ya lleva más de 6 semanas, es artritis reumatoidea en general, ¿ya? Y los reactantes de fase aguda, eso nos dan criterios que cuando nos dan un diagnóstico precoz de la artritis. Entonces los anteriores ya pasaron al olvido. ¿Y cómo diferenciamos una artritis establecida o temprana? Si lleva menos de 6 meses es temprana, si lleva más de 6 meses es establecida, o sea, ya el criterio es mucho más estricto en cuanto a definir lo precoz de esta enfermedad. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Se ha visto que el hecho de tener un tratamiento antes de los 6 meses cambia radicalmente el pronóstico y la posibilidad de que ese paciente logre una remisión de su enfermedad. El hecho que el tiempo de inicio, o sea, si es menos de 6 meses, va a responder mejor a las drogas modificadoras, la progresión radiológica es menor, y porque hay una ventana de oportunidad que es un tiempo valioso que podemos tratar a estos pacientes para lograr una remisión. Y eso también va a determinar que quizás esos pacientes a futuro puedan estar libres de droga, en esos pacientes que logramos alcanzar un diagnóstico precoz. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles actualmente? La nomenclatura se clasifican en drogas modificadoras sintéticas convencionales, que son estas, ¿ya? Y también las drogas biológicas. Ahora, esta nomenclatura actualmente se dividió un poquito en que estas quedaron las drogas modificadoras como el metotrexato, leflunomía, sulfasalacina e hidroxicloroquina, separadas de las drogas biológicas, que se las voy a mencionar, y el tofacitinib, que es una molécula oral que no está clasificada como biológico, pero se deja parte de las drogas modificadoras, ¿ya? Yo creo que todos ustedes han escuchado nombrar esta droga biológica, ¿cierto? Entonces es importante conocer de qué se trata, porque cada día más las van a usar ustedes y tenemos que tener esta comunicación, interrelación. Entonces el tratamiento biológico, que está ya disponible en los años 93, es efectivo en disminuir la actividad de la enfermedad y mejora la calidad de vida. Cuando ustedes escuchan el UMAF, o sea, MAF quiere decir que es un anticuerpo monoclonal, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, infliximab sí es que es una droga quimérica, MUMAF que es completamente humanizada. Entonces, dentro de los anticuerpos monoclonales tenemos el Remicade, que es el infliximab, que se usa en uveitis, el adalimumab, que es el Humira, el golimumab, que es el Simponi, el certolizumab, que es el Cimzia, que tiene la particularidad que se puede usar en embarazadas, ¿ya? El Enbrel, que también es contra el TNF, pero inhibe el receptor del TNF, por eso no tiene es un receptor soluble, no es un anticuerpo monoclonal, por eso no tiene la terminación MAF. Después tenemos la antiinterleuquina 6, que es el Actembra, que es el tocilizumab. Después la antiinterleuquina 1 se usa más en enfermedad de Still, que en realidad no está en Chile porque su uso es bien poco y está reemplazada por todas las otras. Y está la que inhibe la coestimulación de la célula T, que es el abatacept orencia, que interfiere en la presentación antigénica a la célula T. Y por último está el rituximab, que es la droga depletora de células B, que inhibe el CD20 presente en las células pre-B, antes que se transforme en célula plasmática. Esos son los biológicos que contamos actualmente y que tenemos disponibles. Ahora,
estos van a orientar, ¿por qué ya toman cada vez más importancia estas drogas? Porque uno va a lograr la remisión de esta enfermedad, porque sabe que si no el paciente se va a discapacitar, que no va a poder trabajar, que además tiene una mortalidad acelerada si no lo tratamos. Entonces nosotros los reumatólogos creamos en esta estrategia Treat to Target, que es Target, el objetivo es la remisión. Tratamos para lograr esa remisión o la mínima actividad disponible, o sea, mínima actividad de esa enfermedad. Para eso no estamos como, ya igual que tenemos criterios objetivos, no solo colocar está mejor, va bien, no. Entonces ahora nosotros tenemos criterios para ponernos de acuerdo, donde si yo lo evalúo y otro reumatólogo lo evalúa, dice, mira, tiene un DAS 28 de 3.2, ya, está de actividad moderada, más 5.1 es activo. Nosotros para postular a los pacientes a la ley de Cartesoto tenemos que poner todas estas cosas, para postularlo a la ISAPRE le informamos de esta clinimetría que se mide por recuento articular. Usted lo buscan en internet y sale DAS 28, se llena el recuento articular, la VHS o la PCR y la actividad global de la enfermedad por parte del paciente, que va de 0 a 100. Y estas son escalas autoaplicadas. Entonces así podemos también decir, si bajó de 5.1 a 2.6, ya, bajó más de 1.2, por lo tanto logró el objetivo del tratamiento. Entonces en el fondo es transmitir que, al igual que los diabetólogos que tienen la hemoglobina glicosilada, nosotros también tenemos nuestra clinimetría. ¿Ya? Entonces utilizar escalas de evaluación que vamos siguiendo idealmente cada 1 a 3 meses, donde seguimos a los pacientes, también escalas de funcionalidad como el HAC, la parte radiológica que la seguimos, ¿ya? Y tratamos de utilizar, aunque no lo crean, la mínima cantidad de corticoides posible. Nosotros nos hacemos amigos de los corticoides, pero queremos reducir la cantidad, o sea, la idea es incluso tratar de suspender. Si ustedes ven un paciente con artritis reumatoide que tiene más de 10 miligramos de prednisona, está mal tratado. O sea, si usted dice, ¿cuánto toma? 20 prednisona, estamos mal. O 10, incluso hasta 5 la podríamos aceptar. Pero más de eso, no. ¿Ya? O sea, ese paciente está maltratado. Como dicen los reumatólogos más pros, se dicen prednisone poison, o sea, veneno. Entonces, es la mínima cantidad de dosis hasta suspenderlo. Por eso, si nosotros cuando nos mandan a los pacientes y quieren que los ayudemos a ustedes, vamos a tratar de bajarle y ahorrarle el uso de corticoides, con un ahorrador de corticoides. Entonces, es cómo se enfrenta el paciente. Llega el reumatólogo, hace el examen físico, diagnostica la sinovitis, vamos a pedir estos exámenes que cuando ustedes lo vean son exámenes de laboratorio que tienen que ver con inflamación, los autoanticuerpos, y a veces pedimos frente a la duda exámenes de imágenes, sobre todo la ecografía tiene un rol cada vez más importante para ver enfermedad sinovitis como subclínica. Si diagnosticamos la artritis reumatoide, ojalá que sean menos de 12 semanas por esa ventana de oportunidad, y le vamos a partir al tiro corticoides y un droga modificadora que en general es metotrexato de entrada. Obviamente van a haber pruebas basales de pruebas hepáticas, pero también la serología de hepatitis B y C que lleva a todo paciente con AR antes de partir un inmunosupresor, también el HIV ahí, y idealmente la evaluación de tuberculosis, ¿ya? O sea, un cuantiferón basal. Si el paciente logra la remisión con ese tratamiento, estamos bien, y esa remisión implica que no haya inflamación, que no haya inflamación articular, que los parámetros inflamatorios están normales. Si está la remisión, vamos a continuar. Si no se logra la remisión y este paciente tiene factores de pronóstico de riesgo, o sea, muchas articulaciones inflamadas, seropositivas, vamos a pensar que quizás podemos llevar a un tratamiento biológico. Siempre a lo largo de todo a veces planteamos corticoides intramusculares, intraarticulares, como para acelerar un poco mientras se espera el tratamiento biológico. ¿Ya? ¿Qué droga biológica? Bueno, dependiendo de cada paciente. Es importante destacar que si vemos la artritis reumatoide, en todos los eventos que pasan para que el paciente desarrolle artritis, hay cosas que se pueden hacer. O sea, el paciente tiene que dejar de fumar, tiene que tratarse su periodontitis, porque es la que produce la pirferomonas gingivales. Yo mandaría a todos al dentista, idealmente, al paciente con R, ¿ya? También tiene que, una alternativa planteable es, por ejemplo, los inhibidores de la célula T, el rituximab, no de entrada, de segunda línea. Ya cuando se pierde, como primeramente hay un hit de tolerancia, o sea, se pierde la tolerancia y se genera la autoinmunidad, uno puede ir a terapias que tengan que ver con inhibir los autoanticuerpos, como todos los monoclonales que les mostré, ¿ya? Inhibidores de la interleuquina 6, que también tienen que ver con la parte sistémica. O sea, es importante ver que cada medicamento que se deja va a tener efecto en esta cascada de la patogenia de la artritis reumatoide. ¿Qué consideraciones? La idea es que si uno parte un anti-TNF, ninguno es mejor que otro. Ya
el anti-TNF tiene más riesgo de tuberculosis, de infecciones. No está claro el riesgo de aumento de la piel y linfoma, eso cada día se descarta más. Sí, la insuficiencia cardíaca congestiva está contraindicado el anti-TNF. El abatacept, el coestimulador de la célula T, es el más seguro en cuanto a perfil de seguridad, y en cuanto a infecciones se deja más para pacientes que han tenido infecciones a repetición o pacientes de mayor edad. El tocilizumab se deja para artritis más sistémica, con mucha inflamación, con mucho compromiso articular, con neutropenia, leucopenia, que tienen un perfil más sistémico. El rituximab se deja más para fracaso de los anteriores, ¿ya? Y si el paciente tiene más riesgo de tuberculosis también, porque no tiene mayor riesgo de tuberculosis, si ha tenido una hepatitis B no se puede dejar, ¿ya? Y el tofacitinib, que esta molécula oral, viene como después de estas otras alternativas terapéuticas, y hay que tener cuidado con el herpes zóster, pero vale menos, vale la mitad que los otros anti-TNF, entonces por eso ha entrado también al tratamiento, y es oral. Ahora, cuando el paciente ha tenido una infección grave, es mejor usar abatacept sobre anti-TNF. Antecedentes de cáncer de piel, es mejor uso de IMAR tradicionales, ¿ya? O también se puede usar tofacitinib. Cuando el paciente ha tenido linfoma previo, la droga de elección es el rituximab. O cuando el paciente, o también abatacept, pero no anti-TNF. Y también antecedentes de un cáncer sólido, puede ser similar al tratamiento para cualquier paciente sin cáncer. En las infecciones por hepatitis B y C, si está activa, se puede seguir dando el tratamiento, pero hay que tratarla. Y el paciente con insuficiencia cardíaca está contraindicado el anti-TNF, ahí se puede elegir, por ejemplo, un tofacitinib sobre un anti-TNF. ¿Cómo hacemos el screening de tuberculosis? Nosotros pedimos a todos los pacientes cuantiferón. Si este sale negativo, nos quedamos tranquilos. Si el cuantiferón sale positivo, le hacemos una radiografía de tórax. Ya no se usa casi el PPD. Si la radiografía de tórax está normal y el cuantiferón salió positivo, quiere decir que hay una TBC latente, por lo tanto hacemos profilaxis por un mes antes de partir el tratamiento. Si la radiografía me salió positiva, hacemos la PCR en la expectoración, y hay una tuberculosis activa, por lo tanto completa el tratamiento antes de plantear una inmunosupresión. En cuanto a las vacunas, todos los pacientes antes de dejar un tratamiento biológico tienen que tener vacuna de neumococo, influenza, hepatitis B, o sea, ver la serología y vacunarlos. El papiloma humano también en mujeres. El que está todavía en evaluación es el herpes zóster, porque es una vacuna viva atenuada. En mayores de 65 años en algunos casos se recomienda. Como conclusión, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica, que quede en la mente que es tratable, y que si no se trata lleva sí o sí a la discapacidad, que su patogenia es compleja, ¿cierto? Pero cada día se hacen terapias más específicas para esta enfermedad, y es importante el diagnóstico temprano de una artritis reumatoide. Y los objetivos son alcanzar la remisión de la enfermedad, inhibir el daño articular para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eso. Pero me ha demorado mucho, no me demoré 20 minutos. Yo acepto preguntas, igual les tengo preguntas a ustedes.